Vamos a orar. Espíritu Santo, sé que tú estás aquí entre nosotros y sé que tú quieres avivar la fe de la iglesia, los corazones, traer libertad a las personas que aún están viviendo en cautiverio, salvación y restauración, Señor. Así que te pido tu sabiduría, te pido que esta mañana seas tú el que nos hable a cada uno de nosotros, que podamos experimentar la llenura de tu Santo Espíritu y que tú nos guíes a la verdad en todo momento. Que tú nos guíes a conocerte cada vez más. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Y la iglesia dice, amén. Si vamos a Habacuc, capítulo 2, versículo 4, este va a ser si me lo pudieran poner en la Reina Valera contemporánea, por favor. Aquel cuya alma no es recta es que, a ver, vamos a despertarnos todos. Aquel cuya alma no es recta es, pero vamos a leer eso juntos. El justo vivirá por su fe. Voltea con el que tienes al lado y dile, vas a vivir por la fe. Y este versículo, esta frase, el justo por la fe vivirá, dicen algunas otras versiones. Y esta frase durante la semana ha estado pegándome en la cabeza muchísimo, porque creo que hemos reducido la fe constantemente. Yo también lo he hecho. He reducido la fe a esos buenos deseos, apretar las manos, los ojos, orar con muchas ganas y pensar que lo que estoy orando va a suceder. Y lo vemos como a veces la fe como estar comprando cachitos de lotería o el melate. Dices, a ver si esta oración pega, y estás una y otra vez haciendo esto. Yo lo he hecho. Hay oraciones en las que yo digo, no, aquí no creí nada, y hay otras en las que digo, esta oración sí pegó en el cielo. ¿Quién se ha sentido así en alguna ocasión? La cuestión es que no podemos reducir la fe a eso, a un pequeño momento, a una oración. Aquí lo que está diciendo es que el justo por la fe vivirá. No está diciendo el justo por la fe orará, el justo por la fe va a comer, el justo. No, está diciendo que toda la vida, todo lo que hacemos, cada aspecto de nuestro ser. Ahorita inhala aire. Aún eso se requiere fe. Si Dios quisiera ahorita, truena los dedos, se acaba el oxígeno en el planeta Tierra y hazle como puedas, ¿no? Pero cada momento, cada latido de nuestro corazón, cada pensamiento, cada acción que realizamos tiene que estar llena de fe. La cuestión es en dónde estamos poniendo nuestra esperanza como hijos de Dios. Romanos 1, versículos 16 y 17. No me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para la salvación de todo aquel que cree. En primer lugar, para los judíos y también para los que no lo son. Porque en el evangelio se revela la justicia de Dios, que viene de principio a fin. ¿Por medio de qué? ¿Qué es lo que viene por medio de la fe? La justicia de Dios. Tal como está escrito, vamos a leerlo juntos, el justo por la fe vivirá. Y aquí nos está dando la clave de qué se trata esto de vivir en fe. Familia, Dios nos está impulsando y nos quiere llevar a otra clase de vida, a una vida en donde no solamente oramos en algún momento con fe y esos pequeños destellos de fe en nuestra vida. Dios quiere que cada momento sea una vida en fe. A mí me sorprende cuando Jesús va caminando sobre las aguas y se encuentra con los discípulos,
Y Pedro se atreve a decirle: si eres tú, Jesús, déjame caminar sobre las aguas e ir hacia ti. Y Jesús nada más le dice: ven. No se pone a dar primero vas a dar un paso y cuando ya sientas que está firme, das el segundo paso. No se pone a darle no le dio una bicicleta con llantitas para que aprendiera a andar sobre las aguas. ¿A qué voy con todo esto? Muchas veces nosotros aparentamos vivir en fe, pero tenemos llantitas en la vida. Y no me refiero a estas. Ponemos muchas cosas para asegurarnos de que si Dios no nos responde o si no salen las cosas como Dios dice, yo tengo una manera de caer parado. Y vemos que Pedro empieza a caminar sobre las aguas, y esto es lo fuerte del asunto. El único que vemos que se movía sobre las aguas está en Génesis capítulo 1, y es Dios mismo. Y es la palabra. Y ahora está Jesús caminando sobre las aguas, una vez más demostrando su naturaleza divina. Y no dudó ni un momento en compartir eso con Pedro. Y te voy a decir algo: Jesús ni siquiera había muerto por los pecados del mundo. Y ya estaba compartiendo su naturaleza divina. ¿Sí me estoy explicando con esto? Y entonces le estaba dando una invitación para vivir en fe. Y eso es lo que Dios quiere. Esa es la manera en la que nosotros tenemos que aprender a vivir nuestro día a día, a llegar a tal punto en el que si Dios no responde, si Dios no está contigo, si Dios no está obrando en las cosas más cotidianas de tu vida, todo se viene abajo. ¿Se escucha? Dios nos quiere llevar a esa clase de fe, y da miedo, da mucho miedo. En donde si Dios no responde, es más, Sandrita, ahora que estuvo allá en Turquía y que va a volver, ella ya probó un poquito lo que es vivir en fe en todo momento. Salir a la calle en Turquía, si estás compartiendo el evangelio, te pueden meter a la cárcel, si bien te va. Ella siendo extranjera, a lo mejor le dan chance, la expulsan del país y ya no vuelve. Pero también pueden dejarla ahí encerrada. Y no nada más eso, es estar orando, estar atento de fulanita persona, a compártele, esta persona está abierta, atrévete a hablarle. Y es caminar una y otra vez, y no pueden salirse de esa clase de vida porque cualquier otra cosa los va a llevar a derrumbarse. Y les quiero decir algo: no está eso exclusivo en Turquía, ni en los países, ni en los lugares en donde hay persecución de los cristianos. Eso es para hoy, para aquí, para Ciudad Obregón, para cada uno de nosotros. No siento que me estén creyendo. Voltea con el que tienes al lado y dile: esta vida es para ti. Dios quiere que vivamos en la justicia, en el poder del evangelio. Pero ¿qué es lo que nos pasa con el tiempo? Empezamos a vivir en Cristo, nos encontramos con esta gracia que nos perdona cada uno de nuestros pecados, experimentamos libertad, vamos dando pasos, pero de pronto una oración no contestada. Algo que golpeó mi fe y que no pude avanzar. O un pecado que creí yo que ya se había eliminado y otra vez vuelve. Y oran por mí y otra vez vuelve. Y lo confieso y otra vez vuelve. Y empezamos a decir: bueno, es que tengo que hacer cosas, tengo que orar más, tengo que leer más la Biblia, lo cual no es malo, pero lo queremos volver una fórmula. Tengo que levantarme a las 5 de la mañana para orar media hora, y tengo que hacer esto y esto y esto y esto, y queremos encajonar a Dios y su presencia en fórmulas y estrategias humanas. ¿Por qué? Porque creemos que tenemos que agregarle algo más a lo que Dios ya hizo, porque vemos fracasos en nuestra vida, porque no nos alcanza la fe. Entonces creemos que tenemos que ayudarle a Dios.
Y sin darnos cuenta, vivimos una fe apagada, una fe con llantitas en donde no podemos andar en la libertad. Yo recuerdo la primera vez que me quitaron las llantitas, me pegué unos raspones en las rodillas. Pero era otro rollo, sentías que volabas. No sé quién se acuerda de esa sensación de que ahora sí le dabas con todo a la bicicleta y ¡shum!, podías ir rapidísimo. Y los topes ya no había bronca. Te podías subir a la banqueta y no había problema. Ahora sí estaba rápido. O como decía de niño, ahora sí voy recio, papá. Es lo mismo cuando empezamos a vivir en fe, pero lamentablemente algunas situaciones en la vida nos caemos, nos raspamos y ¿qué decimos? Hay que ponerle llantitas otra vez a la bicicleta. Y en vez de avanzar empezamos a retroceder. Y en vez de creer empezamos a dudar de la gracia y de la bondad de Dios. Y a veces empezamos a decir, a lo mejor Dios no me quiere tanto. A lo mejor no le caigo tan bien. A lo mejor no estoy haciendo lo suficiente para conectar con Él. ¿Vamos bien, familia? Todos tenemos la tentación de volver atrás y vivir en nuestros esfuerzos humanos. Hebreos capítulo 10, versículo 37 y 38. Porque dentro de muy poco tiempo, salud, el que ha de venir vendrá y no tardará. Vamos a leer esto juntos. Pero el justo... Vamos a decirlo todos juntos desde el pero. Pero el justo vivirá por la fe, y si vuelve atrás, no será de mi agrado. Si vuelve atrás, no será de mi agrado. Dios nos quiere llevar de gloria en gloria, de victoria en victoria. Y cuanto más lo experimentamos, eso nos impulsa a ir a más. Y el llamado de Dios para nosotros en este tiempo es empezar a caminar en fe y no retroceder, familia. Pero como les estaba mencionando ahorita, de pronto empezamos a luchar con pecado en nuestras vidas, fallamos una y otra vez y empezamos a levantar esta excusa de que, pues es que soy un ser humano, no pasa nada, voy a cometer errores, Dios sabe. Y eso limita nuestra relación con Dios. Porque sin darnos cuenta estamos justificando lo que está mal dentro de nosotros. ¿Sí me estoy explicando? Vemos que hay algún pecado en nuestra vida y decimos, bueno, es que soy un ser humano, mientras viva aquí en la tierra, mientras viva en este cuerpo carnal, voy a estar luchando con esto. Y entonces la siguiente vez que nos veamos en tentación de pecar, se nos va a hacer más fácil, porque vamos a decir, pues bueno, soy un ser humano, no pasa nada, puedo pecar otra vez. Pero la consecuencia de todo esto es que cuando queremos orar después de haber pecado, es que sentimos que Dios no nos escucha. Y es que nos sentimos condenados. Y venimos a la iglesia y es difícil levantar las manos. Y después es difícil creer que Dios me ama. Y después es difícil creer que Dios me puede hacer libre. Y después es difícil creer la bondad del evangelio. Entonces yo tengo que hacer las cosas a mi manera. Y después me es difícil creer que hay un Dios que va a juzgar el pecado porque pues yo lo intenté y no lo logré. Entonces Dios no puede, si Dios es bueno no me va a castigar, pero si Dios es bueno, ¿por qué va a castigar el pecado?
Y empezamos a reducir la vida de fe al punto en el que se apaga y ya no podemos ver el poder de la cruz y de la sangre de Jesús. Y entonces tomar decisiones en fe se vuelve un abismo, porque decimos, ¿cómo voy a caminar en fe si Dios no me quiere? ¿Cómo me voy a acercar a Dios si está este pecado en mi vida? Y a veces, como cristianos, reducimos la salvación a una experiencia para algo después de la vida. Para, el momento en el que me muera voy a ir al cielo. Y entonces nos quedamos sin ninguna esperanza de superar los pecados que nos acosan. Pero hay esperanza, familia. No sé por qué todos me están viendo con esa cara. Hay esperanza. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que por su gran misericordia y mediante la resurrección de Jesucristo nos ha hecho nacer de nuevo a una nueva esperanza viva. ¿Sí lo están proyectando? Sí. Nos hace nacer de nuevo a una esperanza viva. ¿Quién es el que lo hace? El Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Él es el que nos hace nacer de nuevo. Él es el que hace que tengamos una esperanza viva. No se trata de nosotros. En segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 4. Si quieren saber a qué se refiere, bueno, vámonos al versículo 3. Y si me lo pueden proyectar en la NTV, por favor. Mediante su divino poder, Dios nos ha dado, ¿qué dice? Todo lo que necesitamos para llevar una vida de rectitud. Y si ya te dieron todo para llevar una vida de rectitud, ¿qué más necesitas? Todo esto lo recibimos ¿cómo? ¿Al pagar algo? Lo recibimos al hacer muchos sacrificios. Lo recibimos al hacer un montón de obras de caridad. No, ¿cómo lo recibimos? Al llegar a conocer a aquel que nos llamó por medio de su maravillosa y gloria y excelencia. Ahora, y debido a su gloria y excelencia, no a nuestros méritos, no a nuestros logros, nos ha dado grandes y preciosas promesas. Estas promesas hacen posible que ustedes, vamos a leerlo juntos, participen de la naturaleza divina y escapen de la corrupción del mundo causado por los deseos humanos. ¿Qué me está diciendo esto? ¿Hay esperanza para vivir en santidad? Sí. ¿Hay esperanza para vivir una vida recta? ¿Hay esperanza para vivir una vida sin condenación y sin vergüenza? No sin vergüenza pegado, sino sin espacio, vergüenza. Para que se entienda la dramática aquí, ¿no? Porque hay gente que sí, estoy pecando y qué, ¿no? Pero no se trata de eso, se trata, si como hijos de Dios tenemos la esperanza y la fe de que podemos compartir la naturaleza divina de Dios. Y fíjense que lo está escribiendo Pedro, el que caminó sobre el agua. El único que pudo experimentar esta parte de Jesús de caminar sobre el agua. Él en su propia carne pudo experimentar eso. Yo lo he intentado muchas veces y no lo he logrado. Y yo sé que muchos aquí también, cada que se metían a una alberca siendo niños, decían, a ver.
Familia, a ese es el llamado que estamos invitados a vivir. Bueno, ese es otro llamado, ¿no? A esa clase de vida en donde puedo pensar como Dios piensa, en donde puedo amar como Dios ama, en donde puedo caminar como Jesús caminó aquí en la tierra. Y Jesús era Dios mismo, sin embargo demostró la fe en las cosas en las que hacía, y luego los apóstoles también empezaron a vivir en fe en todo lo que hacían y trastornaron la tierra conocida en su época. Hasta el día de hoy seguimos afectados por esos hombres que decidieron creerle a Jesús y caminar en esa clase de vida. Familia, es tiempo que dejemos de conformarnos con migajas de fe, con migajas de respuesta, y empecemos a caminar en la clase de fe que hace retroceder a las tinieblas. En la clase de fe en donde llega el punto que o Dios está en mi vida o me muero. Porque si no es ahora, será mañana. Gracias a todos los que tenemos un poquito más edad, entendimos la referencia. Pero la cuestión es esta: la persecución nos va a llegar, las broncas nos van a llegar, el momento en donde o es Dios va a llegar, punto. ¿Para qué nos queremos esperar al lecho de muerte? Cuando estemos en una cama y a lo mejor no sabemos si a lo mejor nos despertamos el día de mañana o no. ¿Para qué te quieres esperar a ese punto para decir, ahora sí, Señor, te entrego toda mi fe? O me respondes o mínimo me recibes en el cielo. ¿Para qué? Hay mucho más. La vida en Cristo se disfruta, es cierto, vienen golpes, situaciones, y de pronto uno está luchando con amargura pero es una lucha, no es la realidad de nuestra vida. Porque miren, hay una diferencia entre luchar con el pecado y vivir en pecado. Cuando aceptamos a Jesús, ahora Él nos da una nueva naturaleza, y luego pecar ya no se nos hace lo natural. Antes de Cristo era natural para mí mentir, era natural para mí ver pornografía, era natural para mí hacer muchas cosas y era así como que no pasaba nada, mi conciencia la sentía tranquila. Ahora en Cristo me doy cuenta que eso es pecado, y no nada más me di cuenta de eso, ahora me es incómodo, y cuando volví a caer en pecado decía, no, esto no está bien, tiene que salir de mi vida, y entonces hacía el intento de salir. Eso es a lo que se le llama luchar con el pecado. Pero vivir en pecado es cuando dices, de todas maneras Dios me ama. Aunque haga esto, aunque haga lo otro, Dios me ama. Ese es el lugar peligroso, familia. Y hay un mundo de diferencia. Si pecas, Dios no te odia. Dios no se separa de ti. Porque cuando éramos aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y a veces nosotros pensamos que nuestro pecado hace que Dios se aleje. Dios sigue estando igual de cerca. Jesús sigue estando igual de cerca. Cuando Pedro reprende a Jesús y que Jesús le dice, aléjate de mí, Satanás. En lo natural, todos nosotros, si alguien nos ofende y hace eso, ya lo separas de tu círculo íntimo. Pero vemos que Jesús después se lo lleva con el círculo íntimo al monte, y ahí es en donde es la transfiguración, pero sabemos que estaba entre los íntimos Pedro. O sea que eso que hizo Pedro no lo separó de Jesús. Y aun cuando Pedro lo negó 3 veces, que Pedro estaba condenado y en vergüenza y que no se quería acercar a Jesús, Jesús mismo lo manda a llamar, les dice a los apóstoles, vayan por Pedro, tráiganmelo. Y Jesús es el que rompe el silencio incómodo entre ellos. Porque a veces nosotros pensamos que Dios está callado cuando pecamos y que Él se alejó. No, Él una y otra vez está ahí queriendo romper la separación. Ya lo hizo a través de la sangre del Cordero.
Así que si estás luchando el día de hoy con pecado en tu vida, Dios no te odia, Dios te sigue extendiendo gracia y misericordia a través de la sangre de Jesús. ¿Para qué? No para que sigas pecando, sino para que entiendas que hay un amor tan grande que no necesitas volver atrás. ¿Vamos bien? Entonces podemos participar de la naturaleza de Dios y escapar de la corrupción del mundo. Gálatas 3, 23 al 27. Volvemos a la Reina Valera contemporánea. Pero antes de que viniera la fe, estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada, de manera que la ley ha sido nuestro tutor para llevarnos a Cristo, a fin de que fuéramos justificados por la fe. Pero al venir la fe, no estamos ya al cuidado de un tutor, pues todos ustedes, ¿qué son? Dice. ¡Ey! ¿Por qué me hacen esto? Estoy leyendo seguidito. Pues todos ustedes son ¿qué? ¿Por qué? No es por mis obras, no. No es por mi esfuerzo, no. No es por apretar los puños y orar así como si. No. Nada de eso. De hecho, eso puede llegar a estorbarte. Es confiar en Cristo. Es confiar en su obra. Es confiar que el justo se hizo pecado por nosotros. Eso me hace vivir en una naturaleza diferente. Ahora somos hijos de Dios. Porque todos ustedes, los que han sido bautizados en Cristo, ¿qué dice? Están revestidos de Cristo. Quiere decir que nuestra naturaleza pecaminosa fue consumida en la cruz. Y como les mencionaba ahorita, ahora el pecado nos es incómodo porque ya no es parte de nuestra naturaleza. Ahora ya no nos sentimos cómodos haciendo las cosas que hacíamos antes. Esa es la señal de un nuevo nacimiento. En el antiguo pacto, todo se trataba de leyes y de demandas. Pero en el nuevo pacto que tenemos ahora en Cristo, se trata de revelar los deseos del corazón de Dios. Primera de Juan capítulo 2, verso 1. En la NTV lo voy a leer. Mis queridos hijos, les escribo estas cosas para que no pequen. Pero si alguno peca, y está diciendo, si alguno peca, tenemos un ¿qué? Abogado que defiende nuestro caso ante el Padre. Y aquí nos dice quién es Jesucristo, el que es verdaderamente justo. Entonces yo me puedo imaginar esa conversación en el cielo cuando alguno de nosotros cometemos pecado, Cristo se sienta a nuestro lado, porque el abogado defensor siempre está al lado del acusado, y está Cristo y empieza a hablar con el Padre y le dice: papá, yo pagué el precio por él. Es cierto, acaba de cometer este pecado, se siente condenado, se siente mal, y eso quiere decir que él quiere hacer las cosas bien. Pero también en la vida de Jesús podemos ver el corazón del Padre, que es gracia y misericordia. Y entonces esa conversación no es un padre queriendo condenar al pecador, sino diciendo: sí, extendamos gracia. Son dos personas en el cielo puestas de acuerdo para perdonar. ¿Sí me estoy explicando?
Y entonces cuando oramos y pedimos perdón, ya no sentimos que tenemos que rogar a ver si nos sueltan una migaja. Entendemos que tenemos acceso a un banquete. Y que no se trata de que yo venga con un montón de excusas, es un corazón sencillo que dice: Padre, aquí estoy. Y sé que a través de la sangre de Jesús soy perdonado de todos mis pecados. Dame la gracia para no volver a pecar. Y permíteme experimentar el amor que tú ya tienes conmigo aún en este momento, en donde yo me siento sucio y pecador. Y créeme que va a cambiar tu manera de ver al Padre inmediatamente. Así que yo te animo a que no te adueñes del pecado, porque es muy común escuchar gente: no, es que este es mi pecado. Así como cuando dicen: esta es mi enfermedad, también este es mi pecado. No, porque ya no es parte de tu naturaleza. La manera en la que tú te ves y te percibes a ti mismo es la manera en la que vas a actuar. Si tú te sientes pecador, vas a actuar como un pecador. Pero si tú te sientes justo y santo, ¿cómo vas a actuar? La manera en la que vamos a actuar va a ser diferente. Decir: soy un pecador siendo justificado, es como decir: soy un casado, pero vivo como soltero. No tiene sentido. O eres una cosa o eres otra. Aquí tengo la fecha, en 1983, para más o menos captar un poquito acerca de la visualización, había un equipo de velero australiano que estuvo entrenando por varios años, no solamente a nivel físico, sino que el entrenador les ponía grabaciones de los demás equipos y del circuito que en el que iban a competir. Y parte del entrenamiento es que ellos cerraran los ojos, escucharan todos los sonidos que había durante el circuito y que se visualizaran a ellos mismos ganando la carrera. Y por años eso fue parte de su entrenamiento, estar pensando en que vamos a ganar, vamos a dar esta vuelta, tenemos que hacer estos ajustes en la ruta, y era únicamente lo que hacían por horas. Y ese equipo, contra todos los factores que había en contra de ellos, valga la redundancia, ganó medalla de oro. Y después había un nadador canadiense en 1992 en las Olimpiadas de Barcelona. Este hombre, Mark Tewksbury, no sé bien cómo se pronuncia su nombre, compitió cuando nadan de espalda, mariposa o como sea, pero ustedes entienden. El chiste es que él ganó medalla de oro y le preguntaron cómo lo había logrado y dijo: mi entrenamiento era visualizarme a mí mismo ganar en el último momento. Y ganó en el último momento. Por las yemas de los dedos alcanzó a ganar el oro. ¿Pero por qué? Porque en su mente él ya se había visto ganando una y otra y otra y otra vez. Y es parte del entrenamiento de muchos nadadores hoy en día. Michael Phelps hace eso o hacía eso. ¿A qué voy con todo eso? La manera en la que nosotros vemos nuestra propia naturaleza, nuestra vida, nuestros actos, es como vamos a actuar. Si tú te sigues viendo fracasando delante del pecado, vas a volver a fracasar delante del pecado y de las tentaciones. Si tú sigues viendo que la vida, creyendo en tu mente que la vida en fe no te va a funcionar, eso es lo que vas a obtener.
¿Cómo quieres vivir tu vida en Cristo? Todo deprimido, todo amargado, no disfrutando la salvación porque piensas en tu mente que la manera en la que eres feliz es si tienes dinero, si tuvieras cierta pareja, si tuvieras cierta clase de vida. Entonces sí, te vas a arruinar, vas a sentir que estás caminando a la izquierda cuando quieres ir a la derecha, porque toda tu mente y tus deseos están visualizados en eso. Pero si empezamos a alinear nuestra mente, nuestros deseos, todo nuestro ser a lo que Dios habla que somos, nuestra vida va a ser diferente y va a estar llena de justicia, de gozo y de paz, porque en eso consiste el reino de Dios. Y veamos cómo lo dice la palabra. Gálatas 2, 20 al 21 en la Reina Valera contemporánea. Pero con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo, ¿en qué dice? En la carne. No está diciendo lo que ahora vivo en el Espíritu, lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. No desecho la gracia de Dios, pues si la justicia dependiera de la ley, de hacer las cosas a mi manera, de buscar la justicia en mis propios esfuerzos, entonces por demás habría muerto Jesús. Pero ¿qué es lo que está diciendo Pablo? Que no importa que está viviendo una vida en la carne todavía, que ahora la vive en Cristo Jesús. Entonces Él se está viendo de manera diferente. Aún su naturaleza carnal la ve santificada. ¿Sí lo podemos ver? 3 personas. En pocas palabras nos están diciendo, tienen permiso de vivir en santidad. Voltea con el que tienes al lado y dile, ¿tienes permiso de hacer las cosas en santidad? Mira, si nos dijeran, ¿tienes permiso de pecar? Ah, qué fácil, sí, gracias. Me quitaste un peso de encima. Para eso sí, no, nos sentiríamos. Pero si te dicen, ¿tienes permiso de santidad? Para vivir en santidad está la capacidad de vivir a ese nivel, está la capacidad de vivir en esa entrega y disfrutarlo. Jesús vivió en santidad y era el hombre más alegre de toda la creación. Dice la Biblia que el óleo de gozo sobre él era mayor que todos sus hermanos, refiriéndose a los redimidos. Tenemos la capacidad de vivir una vida que agrada a Dios en todos los sentidos, pero tenemos que creerlo. Amén. Seba, si me pudieras apoyar, por favor. Romanos capítulo 6, versículo 11. Así también ustedes considérense muertos al pecado, pero vivos ¿para quién? ¿En qué? En Cristo Jesús nuestro Señor. Por lo tanto, no permitan ustedes que el pecado reine en su cuerpo mortal, ni lo obedezcan en sus malos deseos. Tampoco presenten sus miembros al pecado como instrumento de iniquidad, sino preséntense ustedes mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y presenten sus miembros a Dios como instrumento de justicia. El pecado ya no tendrá poder sobre ustedes. Repite esto: el pecado ya no tendrá poder sobre mí, pues ya no estoy bajo la ley, sino bajo la gracia. La gracia no es permiso para pecar.
La gracia es el poder que Dios nos da para no pecar. Porque entiendo que ahora mi naturaleza pecaminosa fue crucificada con Cristo y que tengo la autoridad para decirle al pecado no en mi vida y no obedecer a esos malos deseos. Y aún si llego a pecar, Dios me ama y me perdona si yo me acerco a Él. Y Él tiene paciencia y Él no está desde el cielo viendo mi vida y diciendo, ya debería de saber hacer bien las cosas este hombre. No. Él sigue siendo un Padre bueno, paciente en nuestras fallas y en nuestras debilidades. Ya para finalizar, Hebreos capítulo 10, versículo 37 al 39. Porque dentro de muy poco tiempo el que ha de venir vendrá y no tardará. Pero el justo vivirá por la fe. Y si vuelve atrás, no será de mi agrado. Pero, vamos a decirlo todos juntos, nosotros no somos de los que se vuelven atrás y se pierden, sino de los que tienen fe y salvan su alma. Amén.